Shalom, mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torá, y en esta ocasión veremos el tema: ¿el pacto renovado anuló al antiguo pacto? Bien, como en el estudio pasado, vamos a comenzar con una pregunta que es la siguiente. Cuando Mashiach Yeshua, Pablo y los demás Talmidim hablaron todas sus palabras, ¿ya se había escrito el nuevo pacto o Nuevo Testamento, como le llaman los cristianos? Bien, tómate un tiempo para que puedas analizar y contestar esta pregunta. La respuesta es no. No se había escrito aún el nuevo pacto, como le llaman. Entonces, ¿qué escrituras existían en el tiempo de nuestro Mashiach? Voy a reformular la pregunta. ¿Qué pueblo tenía dichas escrituras y cuáles eran estas? Bien, veamos el siguiente verso para poder contestar la pregunta. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, versos 10 y 11, que dicen: Pero tan pronto como cayó la noche, los hermanos mandaron a Saúl y a Sila para Berea. Cuando llegaron, fueron a la sinagoga. La gente de aquí era de un carácter más noble que los de Tesalónica. Ellos, ansiosos, recibieron el mensaje, escudriñando el Tanaj todos los días para ver si las cosas que Saúl decía eran verdad. Bien, como vemos en el verso 10, dice claramente que Pablo y Sila fueron a la sinagoga, y los únicos que podían entrar en las sinagogas eran los judíos. Por lo tanto, esto nos demuestra que Pablo y Sila eran judíos. Bien, el verso 11 dice claramente que las únicas escrituras que existían en ese tiempo era el Tanaj, o sea, el antiguo pacto. Por lo tanto, ¿de qué escrituras les hablaba Pablo a los hombres de Berea? Pues del Tanaj, porque el verso dice claramente que estos hombres escudriñaban el Tanaj. Estas escrituras eran la Torá, los profetas, el libro de los Salmos y otros escritos. Y quien tenía todos estos escritos era únicamente el pueblo de Israel y nadie más. Bien, vamos a ver el siguiente verso que está en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 17, que dice: No piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. Bien, aquí en este verso hay tres cosas sumamente importantes que el cristianismo tiene que considerar y reconocer. Primero, Yeshua está aclarando perfectamente que no vino a anular, abolir, quitar o abrogar la Torá ni los profetas. Si no entienden esto, entonces no sé qué es lo que entienden de las escrituras. ¿O solo entienden la parte de los diezmos? Bien, segundo, cuando Yeshua dijo esto, sus palabras fueron dirigidas única y exclusivamente al pueblo judío, no a los cristianos, porque los cristianos no existían cuando nuestro Mashiach Yeshua habló todas estas palabras. El cristianismo fue inventado por la Iglesia Católica muchos años después de la muerte y resurrección de Mashiach. Tercero, el cristianismo siempre ha torcido este verso diciendo que Yeshua ya cumplió toda la Torá por todos los cristianos, y eso es una vil mentira, y lo vamos a comprobar con lo siguiente. Si Yeshua se bautizó por todos los cristianos, entonces, ¿para qué se bautizan hoy en día? Si Yeshua ya predicó el evangelio por todos los cristianos,
¿Para qué predican el Evangelio hoy en día? Si Yeshua ya cumplió toda la Torá por los cristianos, entonces, ¿por qué piden diezmos, ofrendas y primicias? Cosas que están solamente en el antiguo pacto. Por consiguiente, toman cosas de la Torá cuando les conviene, como en el caso de los diezmos, y cuando no les conviene, como en el caso de guardar el Shabbat, dicen que la Torá ya fue abolida. Usan una doble moral a la palabra de nuestro Adón. Entonces, si Yeshua ya salvó a todos los cristianos y ya cumplió toda la Torá por ellos, ¿para qué se congregan los domingos si ya son salvos? Y si Yeshua ya hizo todo por ellos, ¿para qué les sirven las escrituras? Ya no tienen necesidad de leer y aprender porque Yeshua ya hizo y cumplió todo por ellos. Imagínate a un adolescente o a un joven, el cual sus papás le hacen todo. Limpian su cuarto, le hacen la tarea, lo ayudan a vestirse, le dan de comer en la boca como a un bebé, lo llevan a dormir a su cama, etc. En pocas palabras, le hacen todo. Entonces, el hijo ya no tiene necesidad de hacer absolutamente nada porque sus padres le hacen todo. Así que el hijo se va a dedicar a desperdiciar el tiempo de la misma manera que desperdicia su vida. De esta misma manera, así está el cristianismo. No hace absolutamente nada de lo que dice la palabra de nuestro Creador. Dice lo siguiente en el verso de Mateo 24:13. Dice así: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, regresando al ejemplo del hijo, hago la siguiente pregunta. Si los papás hacen todo por él, entonces, ¿qué es lo que hace el hijo? ¿Cuáles son sus obligaciones, deberes y beneficios de hacer lo que le corresponde al hijo? Pues obviamente ninguno. El hijo no tiene deberes, por lo tanto, no puede tener tampoco ningún beneficio. El hijo simplemente va a hacer lo que quiere y lo que le convenga, porque ese hijo le dice a todos que él ya no tiene necesidad de hacer nada, porque sus padres lo hacen todo por él. Asimismo, pasa con el cristianismo. Ellos dicen que salvo, siempre salvo. Entonces, ¿para qué les sirven las escrituras? Ya no las necesitan, porque Yeshua ya hizo y cumplió todo por ellos. Bien, sigamos comprobando todas sus mentiras. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, que dice: todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vuelvo a preguntar, cuando Juan habló estas palabras, ¿ya se había escrito el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, como le llaman? La respuesta es no. Entonces, si no se había escrito el Nuevo Pacto, como le llaman, ¿a qué ley se está refiriendo Juan? Pues obviamente Juan se refiere a la Torá, porque no existía otra escritura en ese tiempo. Solamente existía la Torá, los profetas, los salmos y otros escritos. En otras palabras, solo existía el Tanaj, o mejor dicho, el Antiguo Pacto. Por lo tanto, Juan se está refiriendo a la Torá, y cualquiera que peca, viola, infringe y transgrede la Torá, así que cualquiera que desecha la Torá está violando abiertamente la Torá. Entonces, si ellos desechan el antiguo pacto donde se encuentra la Torá, todo el cristianismo está pecando abiertamente, porque está infringiendo la Torá.
Juan es muy claro cuando dice, el que comete pecado infringe la ley, la Torá. Bien, vamos a comprobar esto en el libro de Santiago, capítulo 2, versos 10 y 11, que dicen, porque cualquiera que guarda toda la Torá, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no adulteres, también dijo, no asesines. Y si no adulteras, pero asesinas, te has hecho transgresor de la Torá. Entonces, aquí Santiago está diciendo claramente que debemos de guardar la Torá, la ley, como ellos le llaman. Y el que no guarda se hace transgresor de todo. Es decir, si el cristianismo no guarda el Shabbat, que es el cuarto mandamiento, entonces ya transgredió toda la Torá. Pues claro que sí, porque los mandamientos están en la Torá. Y si tú violas uno solo, ya transgrediste toda la Torá. Y en la Torá hay 10 mandamientos, no 9, como ellos enseñan. Bien, vamos a seguir comprobando todas sus malas enseñanzas. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 30, versos 19 y 20, que dicen, llamo al cielo y a la tierra por testigos contra ti hoy. He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida si quieres vivir tú y tu linaje. Por medio de amar a Yahweh tu Elohim, obedecer sus mandamientos y aferrarte a él, porque en eso tendrás vida y durarás mucho sobre el suelo que Yahweh tu Elohim juró que les daría a tus ancestros Abraham, Isaac y Jacob. Bien, entonces, en los versos 19 y 20, donde vemos que nuestro Abba Yahweh está entregando la Torá, está poniendo como testigos al cielo y a la tierra. Y en el verso 20 vemos que dice claramente que amemos a Yahweh y que obedezcamos sus mandamientos. Entonces vuelvo a preguntar, ¿en dónde se encuentran los mandamientos del Todopoderoso? Pues en la Torá. Y si el cristianismo desecha la Torá, está desechando todos los mandamientos y está entonces pecando voluntariamente, abiertamente. Por consiguiente, con el verso 19 estamos comprobando que la Torá sigue vigente el día de hoy y lo vamos a comprobar con el siguiente verso que está en el libro de Mateo capítulo 5 verso 18 que dice, sí, en verdad les digo, que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Bien, volvemos a ver entonces en este verso que Yahshua le está hablando al pueblo de Israel, no a los cristianos. Y vuelvo a recordar que el Nuevo Testamento, como le llaman, no había sido escrito aún. Repito, Yahshua está hablando con los judíos, no con cristianos. Entonces surge la siguiente pregunta. Ya pasaron los cielos y la tierra, los cuales puso como testigos nuestro Abba Yahweh. La respuesta es no. Yahshua está confirmando a esos mismos dos testigos que puso nuestro Abba Yahweh cuando dice que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Porque todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas se tiene que cumplir para que estos cielos y esta tierra actuales desaparezcan y puedan venir entonces cielos nuevos y tierra nueva. Por consiguiente, Yahshua está diciendo que la Torá y los profetas siguen vigentes, porque los cielos y la tierra no han pasado, pasarán cuando lo que tenga que suceder, suceda.
Bien, vamos a seguir comprobando cómo el antiguo pacto sigue vigente. Vamos a leer el libro de Isaías capítulo 11, verso 6, que dice: el lobo habitará con el cordero, el leopardo se acostará con el cabrito. Pregunta: ¿ya se cumplió esta profecía? La respuesta es no. Entonces, si no se ha cumplido, es porque esta profecía sigue vigente. ¿Y dónde se encuentra esta profecía? Pues en el antiguo pacto, en el libro del profeta Isaías. Por eso dijo Yeshua que no vino a abolir la Torá ni los profetas. Veamos otra profecía aún más contundente que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 3 verso 15, que dice: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Bien, el verbo aplastar significa en el hebreo machacar o triturar. Por consiguiente, esta profecía aún no se cumple. Yeshua machacará o triturará la cabeza de la serpiente en un futuro próximo, tal como está escrito en el libro de Apocalipsis. Entonces, esto nos demuestra que esta profecía que está en Bereshit 3:15 aún no se cumple. Por lo tanto, el antiguo pacto sigue vigente. Otra de las mentiras más grandes del cristianismo es que exhiben a Pablo como si hubiera sido una persona bipolar. Es decir, que si tenía ganas de hablar contra la Torá, lo hablaba, y que si al rato tenía ganas de defender la Torá, la defendía. Esto no es así. Pablo siempre defendió la Torá de nuestro Abba Yahweh. Veamos solamente 2 versos para poderlo comprobar. Vamos al libro de Romanos capítulo 3 verso 31 y al libro de los Hechos capítulo 24 verso 14, que dicen: entonces, ¿invalidamos la Torá por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la Torá. Sin embargo, les confieso esto, que le sirvo al Elohim de mis padres conforme al camino que ellos llaman secta, creyendo todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas. Entonces, el primer verso nos enseña que la fe no es suficiente. Al contrario, tenemos que confirmar esa fe por medio de las obras. Porque Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Por consiguiente, al adquirir esa fe en nuestro Mashiach Yeshua, esa misma fe es la que nos lleva a obedecer los mandamientos de la Torá, por lo cual confirmamos lo que dice la Torá. En el segundo verso, Pablo mismo está diciendo que le sirve al Elohim de sus padres. Pablo no está negando el ser judío. Pablo nunca se refirió a sí mismo como cristiano, porque eso no existía en el primer siglo. Vuelvo a preguntar, cuando Pablo dijo esto, ¿ya se había escrito el Nuevo Testamento, como le llaman? No. Por consiguiente, Pablo confirma que él cree profundamente en todo lo escrito en la Torá y en los profetas. Y eso fue lo que enseñó en todas sus cartas. Pedro dice de Pablo lo siguiente. Vamos a 2 de Pedro 3:16, que dice: en verdad, él habla de todas estas cosas en todas sus cartas. Ellas contienen algunos conceptos que son difíciles de entender, conceptos que los indoctos e inestables distorsionan para su propia destrucción, como hacen con las otras escrituras. Pedro dice claramente que los que no saben de Torá son los que tuercen las palabras de Shaul o Pablo, porque son indoctos e inestables. Shaul siempre enseñó la Torá.
Lo que pasa, y repito, que quien no conoce de Torah la distorsiona, la tuerce para su propio beneficio, como vimos en el caso de los diezmos y del Shabbat. Pablo nunca negó la Torah. Cuando recién había creído en Yeshua, los de la asamblea le dijeron lo siguiente. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 21, verso 24, que dice: llévatelos contigo, purifícate con ellos y paga los gastos relacionados a rasurar sus cabezas. Entonces todos comprenderán que no hay fundamento a los rumores que han oído acerca de ti, sino que por el contrario, tú mismo te mantienes en línea observando la Torá, es decir, guardando la Torá. Entonces, como vemos, Pablo guardaba la Torá perfectamente. Pablo no era ninguna persona bipolar. Pablo nunca dijo que se debía de desobedecer la Torá y tampoco enseñó que Mashiach Yeshua vino a abolirla y a poner su propia ley. Como podemos observar, tanto Pablo como los demás talmidim de Yeshua siempre hicieron referencia a la Torá, a la ley, como le dicen. Por otro lado, la Escritura también nos enseña que Pablo habla de otras leyes, como la ley del pecado o las obras de la ley de los rabinos, que en hebreo se llaman takanot. Pablo siempre observó la Torá perfecta de nuestro Abba Yahweh. Vamos a seguir comprobando todo esto. Hoy en día, el cristianismo ya sacó otra nueva enseñanza de la chistera, como hacen los magos, donde aseguran que por el siguiente verso que vamos a leer, ya quedó abolida, o sea, el antiguo pacto. Y voy a leer su propia versión, Reina Valera, que dice en Santiago 2:8 lo siguiente: si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bien, para que vean cómo los que no entienden de Torah tuercen no solamente las palabras de Shaul, sino también las palabras de Santiago. Vamos a analizar bien este verso, porque ahora dicen que hay una ley real, que por eso la Torah ya no existe. Dice Santiago: si en verdad cumplen la ley real. ¿A cuál ley real se está refiriendo? Voy a repetir lo mismo, ya parezco disco rayado, pero es necesario. Repito, ¿ya se había escrito el Nuevo Testamento, como le llaman? No. Por consiguiente, Santiago se está refiriendo a la Torá de nuestro Abba Yahweh, que ellos le llaman ley. Y en su traducción, Santiago usa el término ley real, pero yo usaré el término siguiente. Si en verdad cumplen ustedes con la Torá real, ¿sí ven el cambio? No hay otra Torá real. Y Santiago usa el término real por dos motivos. Uno, para decir que esa Torá es verdadera, que está vigente, que no es ficticia. Y dos, cuando usa el término real, es porque la Torá o ley, como le dicen, viene del Rey Todopoderoso. Y tercero y último punto, tanto Santiago como nuestro Mashiach Yeshua citaron palabras que ya estaban escritas en la misma Torá. Vamos a ver, Yeshua no ordenó ni dejó dos mandamientos nuevos como dice el cristianismo. Las palabras que citó Mashiach se encuentran en el libro de Deuteronomio y las palabras que dijo Santiago se encuentran en el libro de Levítico 19:18, lo que significa que los dos estaban citando perfectamente la Torá de nuestro Abba Yahweh, la Torá real. Vamos a leer Levítico 19:18 y Deuteronomio 6:5, que dicen: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy
el Señor. En Deuteronomio 6:5 dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Entonces, Yahshua y todos sus talmidim, todos ellos siempre anduvieron conforme a la Torá. Entonces, si nuestro amado maestro Yahshua HaMashiach enseñó a guardar correctamente la Torá, ¿por qué el cristianismo, que dicen ser sus seguidores, no la guardan? Terminamos entonces este estudio con lo siguiente. Vamos a leer el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versos del 3 al 6. Dice así: la manera que podemos estar seguros que le conocemos es si estamos obedeciendo sus mandamientos. Cualquiera que diga, yo le conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero si alguno hace lo que él dice, entonces verdaderamente el amor por Yahweh ha llegado a la meta en él. Por esto estamos seguros que estamos unidos con él. Una persona que declara que está continuamente en unión con él debe conducir su vida en la forma que él lo hizo. Y así como comenzamos este estudio, así de la misma manera lo vamos a terminar con una pregunta, y es la siguiente: ¿el cristianismo anda como anduvo Mashiach Yahshua? Bien, podría seguir citando textos de las Escrituras para que podamos seguir comprobando que la enseñanza del cristianismo es totalmente falsa. Pero voy a cerrar este estudio expresando claramente que el centro del antiguo pacto, como del pacto renovado, es el mismo. Y este centro es la obediencia a la Torá. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy. Y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias y nos dé su shalom. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות, ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. Beshem Yahshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Amén y amén.